Vamos a comenzar en este punto recordando dónde nos habíamos quedado y estábamos viendo los tres métodos de investigación, los tres practillas para revelar la naturaleza del atma. Estamos viendo ahora mismo, hemos acabado de ver los tres sariras, los tres cuerpos, cuerpo físico, cuerpo sutil y cuerpo causal. Y en esta explicación, en este modelo clásico de los tres cuerpos, a continuación va el de los tres estados. Nos viene muy bien para poder explicar los tres estados de experiencia. Y por último vamos a ver los cinco panchakosas, las cinco envolturas. Este modelo, como dijimos, estos tres modelos, estas tres practillas, no sirven para otra cosa que para ver y revelar la naturaleza del ser, la naturaleza de sí mismo. En los tres estados se dice que Atma, el ser, es el testigo, es la presencia de esta conciencia, de este Atma, lo que va a hacer posible estos tres estados de experiencia. Además, como dijimos en ese día, Atma es diferente de los tres cuerpos y está libre de las cinco envolturas. Esto lo traigo a colación para que no nos perdamos, porque hemos entrado en analizar los componentes de cada cuerpo, son un poco extensos y nos va a llevar algunas clases más todavía terminar estos practillas. Entonces traigo a colación esta diapositiva para que nos centremos y sepamos dónde andamos. Bien, pues a continuación ya vamos a ver hoy los tres estados de conciencia, tres estados de experiencia. Bien, pues en el Sutra 25 que tenemos, vamos a leerlo primero para que podamos tomarlo desde el inicio. El Sutra 25 dice: Avastha Trayam Kim Yagastra Swapna Subsupti Avastha. En lo rojo, en esta letra en rojo, si veis, a veces se diferencia del de arriba. El de arriba es el original y el de abajo, como veis, es más sencillo, tiene unos guiones, se puede leer mejor las palabras y normalmente quito los sandhis. Los sandhis son las reglas internas entre palabras y con las palabras siguientes que forma un enlace lingüístico. En el sánscrito decimos que se pronuncia exactamente y se corresponde con la escritura. Este aparato lingüístico no lo tenemos en español, no hay en algunas lenguas. Entonces aquí, por eso, no coinciden algunas cosas. En el rojo no se lee como el de arriba, como el original, pero en el rojo nos vale para leerlo mejor y saber diferenciar qué es cada palabra. Entonces vamos a leer otra vez juntos. Dice: Avastha Trayam Kim Jagrat Swapna Susupti Avastha. Bien, ¿qué quiere decir? La pregunta siempre empieza con una pregunta y empieza desglosando los estados. Y dice: ¿qué es el Avastha? Avastha es estado y Traya es tres. ¿Cuáles son los tres estados? Kim, ¿qué son los tres estados? Y dice, los enuncia, ¿verdad? Dice: Jagrat, que es la vigilia, el estado de vigilia; Swapna, el sueño con ensueños, es decir, el sueño onírico, el sueño con imágenes; y Susupti, que es el sueño profundo en el que no hay ensoñación. Avastha. Estos tres son los tres estados de experiencia. Bien, esta es la enunciación de estos tres estados y ahora va a ir describiéndolos uno a uno. Entonces dice en el siguiente Sutra 26, dice: Jagrat Avastha Ka Srotradi Jnanendriyaihi Sabdat Vishiya Nyayata Iti Yatsa Jagrat Avastha. Vemos mejor en el rojo las palabras ya diferenciadas y quitado el sandhi. Entonces vuelvo a decir
va a decir ahora qué es el estado. Vamos a entrar en el análisis de cada uno de los estados. ¿Qué es el estado de vigilia? Jagrat es el nombre que se le da al estado de vigilia. Es conveniente que estas palabras la conozcáis porque van a repetirse mucho. Hay algunas que no, pero las palabras que se refieren a los elementos más técnicos conviene que nos las sepamos. Entonces dice, ¿qué es el estado de vigilia? El estado de vigilia es aquel en el que se perciben objetos como el sonido, etc., por medio de los sentidos como el oído. Jagrat Avastha Ka. Ka es femenino y por lo tanto está haciendo referencia a su palabra en femenino. Dice, Shrotra Adi Jnana Indriya Ihi. Shrotra es el sentido del oído. Shrotra, la primera palabra aquí, Shrotra. Adi vimos que significa etcétera y los demás. Es decir, aquí cita el Shrotra, el sentido del oído, de la audición, y por consiguiente, al usar la palabra Adi, pues incluye a los otros 4 más. Y dice que estos son Jnana Indriya. Jnana Indriyas son los órganos, Indriya es órgano, ¿órganos de qué? De Jnana, de conocimiento, de percepción. ¿Y cómo se conocen? ¿El qué se conoce a través de los órganos de percepción? Pues los objetos de percepción. ¿Cuál es el objeto de percepción que percibe el oído? Sabda, el sonido. El sonido es el objeto, es el visaya, aquí lo vemos en esta línea. Visaya es el objeto de percepción que le corresponde a Shrotra, el oído. Por lo tanto, Sabda, el sonido, es su objeto, está dentro de la esfera de conocimiento de este Indriya, del Jnana Indriya Shrotra. Y bien, y dice entonces que el estado de vigilia, es aquel en el que se perciben los objetos como el sonido, por medio de los sentidos. Bien, bastante claro. ¿Qué sucede? Vamos a ver qué sucede en el estado de vigilia. ¿En qué se diferencia el estado de vigilia de los otros estados? Bien, en el estado de vigilia vemos que necesitamos 2 cosas, o que intervienen 2 factores. Uno va a ser el órgano de percepción, ¿verdad? Los órganos de percepción. Si no hay órganos de percepción, no vamos a poder percibir. Es bastante obvio. Sin los órganos de percepción no podemos conocer lo que sucede en el mundo. Sin órganos que recaben los datos, la información, la percepción del mundo sensible, no es posible la experiencia, no es posible que se dé este conocimiento. Vemos que para que el estado de vigilia tenga lugar, tienen que intervenir 2 factores, y esos 2 factores son los órganos de percepción y los objetos de percepción. Sin eso no podemos tener la experiencia que conocemos como de vigilia, es decir, que estamos despiertos. En esta experiencia de la vigilia, del estado de vigilia, experimentamos el mundo externo tal y como lo conocemos. Para que exista esta experiencia, tiene que haber también 2 requisitos, y es que tiene que haber una identificación con los órganos de percepción, que hemos dicho que en sánscrito se llaman indriyas, y con los órganos físicos. Dijimos en la clase anterior que el órgano de percepción, el indriya, es diferente que el órgano físico, que se dice gokala. El órgano de percepción tiene una capacidad sutil y el órgano físico tiene una estructura anatómica. Los 2 se tienen que relacionar. El órgano físico en sí, si no tiene esta capacidad del indriya, tampoco vale de mucho, no puede percibir. Lo vemos en un cuerpo que esté muerto. A pesar de que la estructura anatómica esté viva, esté ahí, necesita de la capacidad sutil que le corresponde al indriya, al órgano de percepción. Si no existe tampoco el órgano físico, el indriya tampoco puede operar. Entonces necesitamos la identificación de la persona, es decir, también de la mente, que esté detrás de esos órganos de percepción y se identifique con ellos. Esto lo vemos claramente cuando no prestamos atención a un órgano de percepción y estamos haciendo algo, a veces no percibimos otros campos, otros objetos de otros órganos, de otras esferas, de otros órganos de conocimiento. Tiene que haber una identificación y una asunción del cuerpo y de los órganos físicos y de los órganos de percepción para que se pueda dar esa experiencia.
Eso en sánscrito se llama abhimani. Abhimani es la identificación. ¿De qué es el abhimani? Del sarira. Sarira es cuerpo. Tiene que haber identificación con el cuerpo para que se dé la experiencia del mundo fenoménico, para que podamos experimentar el mundo. ¿Qué es lo que dice el Shastra sobre qué es esta experiencia del mundo? Fijaros cómo lo describe de una manera muy curiosa. La experiencia del mundo consiste, aquí ya en la tercera fase, en sukha dukkha, es decir, en experiencias, en boga, en experiencia de placer y dolor. La vida consiste, por lo tanto, en experiencias agradables y desagradables. Es una manera muy sencilla de escribirlo, pero no porque sea sencilla deja de ser profunda. Al tener la capacidad de acción y de libre albedrío, a través de la actuación y de la actividad del karma, se generan méritos y deméritos, punya y papa, que conlleva experiencias agradables y desagradables. En base a esas experiencias agradables y desagradables, interaccionamos. Tenemos emociones, tenemos respuestas y desarrollamos todo un tipo de interacción en la vida, ¿verdad?, basada en esas experiencias y en la respuesta a esas experiencias de dolor y de placer. Esta es básicamente la experiencia de vigilia que todos conocemos. ¿Qué dice más el Sutra de la experiencia de vigilia? En esta diapositiva digo que tiene que haber una identificación con el cuerpo. Si la identificación con el cuerpo no está, no es posible este tipo de experiencia, como vamos a ver ahora en la siguiente cuerpo, en el cuerpo sutil. Es una experiencia además completa, por eso al cuerpo físico, a esta experiencia, le va a llamar Vishva. Vishva quiere decir completo. ¿Por qué es completa? Porque hay la experiencia de placer y dolor, pero también hay una expresión. Es decir, que uno puede actuar en el mundo y puede interactuar y puede usar el libre albedrío para cambiar, para hacer las cosas de manera diferente, para hacer la acción, no hacerla o hacerla de manera diferente. Con lo cual, es el estado de experiencia más completo porque presupone la experiencia al completo y la expresión de esa experiencia usando el libre albedrío. Además, en este estado de experiencia se da otro componente que lo distingue de los otros dos, y es que hay una grabación. Es decir, que mientras estamos experimentando, la experiencia se graba, como si fuese un tape recorder, como si fuese un vídeo. Tiene la capacidad de grabar como si dijéramos, en una cinta de las antiguas, ¿no?, una cinta de vídeo, o hoy diríamos en MP4, grabamos todo lo que sucede, todas las experiencias, todo lo que captan los sentidos es grabado para su posterior reproducción. El estado de sueño con ensoñación, va a tener la materia prima va a estar en la experiencia sensible de vigilia. Ojo con esto, porque en el sueño, con ensoñación, toda la materia, toda la experiencia que se reproduzca va a venir de este tipo de grabación, que además va a registrar las experiencias. Cuanto más intensas sean y cuanto más las emociones hayan quedado de una manera más registrada, con más intensidad, esas emociones grabadas luego van a causar que la reproducción pues tenga lugar de una manera más intensa, ¿verdad? Entonces, no solo graba los objetos de los sentidos y su esfera, ¿verdad?, los visayas que hemos dicho, sino que también graba la experiencia y las emociones. Esta es la capacidad que tiene la mente humana de grabar, de tener la experiencia y grabar. Esto de grabar es importante, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que dice sobre este estado de experiencia. Dice, en el siguiente, en el Sutra 27, que también habla de este estado, dice, Stula Sarira Abhimani, Atma Vishva Iti Uchyate. En rojo lo leemos, Stula Sarira Abhimani, Atma Vishva Iti Uchyate. Al Atma, aquí he puesto al Atma, al ser, al yo. Cuando nos encontremos Atma, tenemos que saber que este Atma es uno mismo, yo mismo.
es el ser, no es un ente estratosférico que esté pululando por las ideas de Platón. Este Atma, este ser, está identificado a Abhimani, esa es la palabra que vimos antes, aquí Abhimani, ¿con qué? Con Stula Sarira, con el primer cuerpo que vimos el otro día, el cuerpo físico. Stula quiere decir el cuerpo denso, densificado, físico, tosco, también a veces se dice. Está identificado erróneamente con el cuerpo tosco. A este tipo de experiencia se le llama Vishva, ¿verdad? Es decir, que el ser, siendo Sat Chit Ananda, siendo conciencia, existencia y plenitud, se identifica erróneamente con el cuerpo. Esto lo vamos a explicar más adelante cuando terminemos todos los tres cuerpos y los tres estados de experiencia. Bien, vamos a ver qué nos dice más del siguiente experiencia. Dice ahora, Swapna Avastha Ka Itichet Jagrat Avasthayam Yat Drishtam Yat Srutam Tat Janita Vasanaya Nidra Samaye Yaha Prapancha Pratiyate Sa Swapna Avastha. ¿Qué quiere decir? Dice, si se pregunta Itichet, si se preguntase el qué, K es qué. ¿Qué es el Swapna Avastha? ¿Qué es este estado con ensueños, este estado de sueño con imágenes? La palabra aquí técnica es Swapna. Swapna es el estado de ensueño, el estado onírico, el estado con ensoñaciones, con imágenes. ¿Qué es este estado con ensueños? Y dice, el estado de sueño con ensueños es el mundo que se experimenta mientras se duerme, debido a las impresiones causadas por lo visto y lo oído en el estado de vigilia. Entonces, fijaros, dice que es el mundo que se experimenta ¿cómo? Mediante las impresiones. Aquí tenemos una palabra muy repetitiva en muchas piezas de literatura que se llama vasanas. Vasanas o samskaras, es la misma palabra. Las vasanas o los samskaras son las impresiones que quedan de grabar la experiencia en vigilia. Esa es la palabra técnica. Podríamos decir, en términos modernos de la psicología de Freud, que eso es el inconsciente. Impresiones grabadas que se van acumulando y se acumulan en el tape recorder. Aquí Freud podría decir subconsciente e inconsciente, ¿verdad? Esto se queda grabado ¿de qué? De lo que oigo, yat shrutam, yat, aquello que, esto que, lo que oigo, shrutam, y yat drishtam, con estos dos ejemplos de los órganos de percepción. Drishtam es de ver, drish, de la raíz drish. Drish tiene de ver lo que he visto, lo que he oído, ¿verdad? ¿Esto qué es? Se hace una vasana, una samskara, una impresión registrada. ¿Y dónde se registra? Se registra en el estado de vigilia, ¿verdad? En el estado de vigilia. ¿Y cómo se produce? En el sueño, nidra, ¿verdad? Nidra. En el estado de sueño, esto se reproduce. Nidra samaye, prapancha, pratiyate sa swapna avastha. Es decir, que experimentamos, pratiyate, ¿verdad? Lo oído y lo visto, lo que se ha grabado en el sueño, nidra. Bien, esto es muy interesante. En la filosofía occidental es raro que se haya estudiado estos temas, salvo en los últimos 2 siglos en la psicología. Pero a los filósofos, tanto antiguos como medievales, casi como modernos, no les ha interesado mucho el estado de ensueño como el estado de sueño profundo, es decir, sin ensoñaciones. Sin embargo, vemos que en el análisis que hace el Vedanta, sí que les ha interesado estos 3 estados de experiencia para dar cuenta de estas experiencias y para luego usarlas para establecer la naturaleza de Atma. Es decir, que es interesante ver que en la filosofía occidental se analiza el estado de vigilia y todo lo que
se propone es desde el estado de vigilia, pero no se analiza el estado de sueño profundo y el sueño onírico. ¿Qué ocurre en el sueño? En el sueño vemos que ocurre algo diferente con respecto de la vigilia. Tenemos órganos de percepción, pero estos órganos de percepción ya no están conectados o identificados con el mundo exterior. Tenemos órganos de percepción que están conectados con los vásanas, con las memorias, es decir, que la mente, el cuerpo sutil, está activo, pero el cuerpo físico está como resuelto. No hay identificación con objetos externos y los órganos de percepción no están percibiendo ningún objeto externo. Lo que están percibiendo, lo que el trabajo que hace aquí el sueño, lo hace toda la mente, es poner la cinta. Por eso pongo ahí el icono de la cinta, de la proyección. Hay una proyección, ¿verdad? Hay un pase de un canal que ya no es en directo, es un canal en diferido, es un canal que es grabado. Lo que vemos, lo que nos sucede en el sueño es una recopilación mezclada de diferentes impresiones en diferentes experiencias que no se mezclan con el orden normal, sino que pueden aparecer mezclados o reestructurados o arreglados de una manera que tiene una lógica diferente que en la vigilia, ¿verdad? Entonces, recopilando en esta experiencia, los objetos de percepción, los sabdadi visaya, el órgano de percepción y el objeto de percepción como el sonido externo, aquí no lo tenemos. La mente está haciendo un trabajo de reproducción, pero no está percibiendo nada. El cuerpo físico está resuelto. La única identificación que tenemos es con los vásanas. Hay una identificación con las memorias pasadas que ahora se reproducen. Es decir, que aquí vemos que nosotros experimentamos un mundo que a veces creemos que es real, lo vemos, incluso nos identificamos hasta tal punto que creemos que eso es real, ¿verdad? Hasta que no salimos del sueño, no nos damos cuenta de que ha sido un sueño. En el momento de soñar, tal es la identificación, es parecida a la identificación del estado de vigilia, pero aquí hay identificación con lo que está sucediendo en la mente, que es una reproducción, ¿verdad? Pero fijaros que para nosotros a veces no hay diferencia entre el estado de vigilia y el estado de sueño. Creemos que es completamente real porque la mente hace esa función tan realista de presentar esos objetos y de asumir que nosotros estamos metidos en ese papel de soñador, ¿verdad? Por lo tanto, pues vemos aquí que la diferencia fundamental es que no hay sarira abhimani. Y en la parte de abajo, esta palabra técnica, sarira abhimani. No hay una identificación con el cuerpo, está como resuelto, ¿verdad? Se está emitiendo esta proyección, esta película sobre lo que nos ha sucedido en esta vida o en otras. Dicen en algunos comentarios que a veces podemos soñar algo que no hemos experimentado. Sí, de acuerdo, pero como el cuerpo sutil no se destruye en el momento del cuerpo físico, esa proyección no tiene que ser de antes de ayer, o no tiene que ser de hace 10 años, es que puede venir de antes. Y aunque no lo hubiésemos experimentado, lo hemos podido oír o nos lo han podido decir. Alguien puede decir, he soñado algo que no he experimentado. No hace falta que lo hayas experimentado, te lo han podido decir. Te han podido decir qué es lo que sucede cuando haces algo, has podido leer muchos libros, has visto películas, y después en esa proyección se reestructuran o se presentan de una manera que no tiene que coincidir con nuestra lógica. Pero lo que sí que deja claro el Shastra es que siempre lo que se sueña es de algo experimentado, de algo que se ha vivido anteriormente. Bien, más cosas de este sueño. El estado de sueño, para entrar en el estado de sueño, tenemos que morir en el estado de vigilia. Claro, no se pueden dar las dos. Imaginaros que alguien está soñando no identificado con el cuerpo, si no está identificado con el cuerpo ya no está en vigilia. Hay como una especie de cancelación cuando entramos en vigilia, cuando entramos en el sueño profundo. Ahí he puesto el estado de suelo, es el estado de sueño, el estado de sueño.
El estado de sueño cancela el de vigilia. Una vez que hemos entrado en el sueño y se dan las características de sueño, el otro estado desaparece. Es decir, que cancela el anterior. No hay identificación con el cuerpo, sino con las vasanas, con las samskaras, con las memorias grabadas. No hay experiencia del mundo externo, no tenemos experiencia del mundo externo. Estamos en un mundo soñado, es algo increíble. Es curioso que no lo hayan estudiado los filósofos occidentales, cómo se produce esta maravilla del sueño. En el sueño damos por hecho de que este mundo soñado es real, y sin embargo esto forma parte todo del software, ¿verdad? Como dijéramos, el software de la mente que lo reproduce, ¿verdad? No hay experiencia del mundo externo, ¿verdad? Y dice, no hay memoria de algo no experimentado. Claro, si no conocemos algo, ¿cómo lo vamos a reproducir? Si no hay memoria de algo, es porque no se ha experimentado. No puede haber una memoria de algo que no hayamos visto, conocido a través de los sentidos. El Sutra 29 dice, Suksma sarira abhimani atma taiyasa iti uchate. A este ser, a este atma, identificado erróneamente con el cuerpo sutil, se le llama taiyasa. Taiyasa quiere decir luminoso. ¿Por qué luminoso? Porque es en la forma de pensamientos. Es en la forma de pensamientos. Los pensamientos son luminosos. Y por eso a este estado, a este atma identificado con el cuerpo sutil, se le llama taiyasa, el refulgente, luminoso. Siguiente estado de experiencia. Dice, Atha susupti avastha ka aham kimapi na jnanami sukhena maya nidra anubhuyata iti susupti avastha. Vamos a leerlo para que os vayáis acostumbrados, cada uno en su casa. Dice, Atha susupti avastha ka aham kimapi na jnanami sukhena maya nidra anubhuyata iti susupti avastha. Como no está en poesía, y esto es prosa, no tiene rima. Pero he escuchado por ahí algún swami que tiene, no es una rima clásica, no tiene métrica, pero la voy a usar el próximo día para no hacerlo tan seco. Bien, dice aquí entonces, ka, ¿qué es? Ata, empieza con ata, como ata es entonces. Ka, ¿qué es este estado de susupti? ¿Qué es este estado del sueño profundo? Dice, aham, yo no conozco nada. Aham, na, la partícula na es no conozco en primera persona. Jnanami, no conozco, no sé, kimapi, nada. No conozco nada, no me acuerdo de nada. No tengo una experiencia de algo en concreto, en el sueño profundo sin ensoñación. Y dice además, duermo felizmente. Dice, anubhuyata, experimento el sueño, nidra es sueño, sukhena, ¿qué es? Con felicidad, con agrado, maya, en mí, ¿verdad? En mí, por mí. Entonces dice que este sueño profundo se caracteriza por estas dos cosas. No sé nada de lo que pasa ahí y duermo felizmente. Tengo una experiencia agradable, muy interesante, ¿verdad? Estos filósofos hindús tienen cosas sencillísimas, pero son a veces de una innovación y de una astucia tremenda. Bien, ¿qué sucede en el sueño profundo? En el sueño profundo no hay nada de lo anterior, no hay nada. Los órganos de percepción externos no son capaces de objetivar ni conocer nada, pero tampoco los internos. No hay sueños. Estamos en el estado de sueño profundo, en esa fase que nos encanta a todos y de la que no queremos salir.
De hecho, siempre alargamos. Cada día, media hora, una hora, cada uno el que puede alarga esa fase más y se le pegan las sábanas. Esto es una indicación de que a todo el mundo le encanta estar en este sueño profundo. Si no, nos levantaríamos enseguida, ¿verdad? El sueño profundo es algo que por eso dice que es sukena, con gran felicidad, con un agrado que la experiencia que se tiene, aunque no se reconozca nada, una vez que nos hemos despertado, es una experiencia que es grata, ¿verdad? Entonces, en este estado, vemos que los órganos de percepción no intervienen, están resueltos y tampoco pasa nada, no hay objetos. Es decir, que no hay objetos que vengan, que cambien, como en la experiencia tenemos, que identificamos, objetivamos, experimentamos algo. Aquí no. Aquí ni es mundo exterior ni mundo interior a través de los vasanas. Es decir, que hay una no experiencia. Hay no hay vikalpa, no hay diferenciación. Entonces, ni siquiera de vasanas, ¿verdad? Y tampoco proyección. Por eso hemos puesto ahí que tampoco hay proyección. No hay identificación con el cuerpo físico ni con el sutil. Bien. ¿Qué más? No hay identificación con el cuerpo físico, no hay vasanas, no hay experiencia del mundo interno externo y no hay cognición. Durante lo que dure esta experiencia no puedo tener cognición alguna. ¿Por qué? Porque los instrumentos por los cuales objetivo no están disponibles, están resueltos, están anulados en forma potencial. ¿Qué es lo que decíamos que era el cuerpo causal, Karana Sarira? El cuerpo causal era un estado potencial y manifiesto, como la semilla del árbol. En la semilla veíamos que está el árbol de forma manifiesta, de forma inmanifiesta, de forma potencial. Aquí, en el sueño profundo, el cuerpo físico y el cuerpo sutil están de forma inmanifiesta, se han resuelto. No hay identificación con ellos y están resueltos. La mente está, en otras palabras, inactiva, inmanifiesta. Potencial, no ha desaparecido, es decir, que no se ha muerto, no se ha ido a ninguna parte, sino que se ha quedado resuelta. Por lo tanto, no hay diferenciación. Diferenciación es vikalpa. Vikalpa es lo que me hace apreciar las diferencias. Aquí no hay diferenciación de ningún tipo porque la infraestructura para conocer está resuelta. ¿Cómo voy a tener una objetivación si no están los instrumentos, si están inmanifiestos, ¿verdad? Así que decimos que la mente está inmanifiesta, está en Karana Sarira, en este cuerpo potencial o cuerpo causal. Lo interesante de este sueño profundo es que al despertar, digo como dice lo que dice el sutra, no me acuerdo, no sé nada, sin embargo, lo digo cuando me he despertado. En ese momento que ya recupero y me voy identificando con el cuerpo sutil y el cuerpo físico, ahí digo, no me acuerdo de nada. He dormido fabuloso. He dormido muy bien. Me ha gustado dormir. Pero mientras sucedía, no tengo identificación y no sé lo que ha pasado. Pero cuando vuelvo otra vez al sueño, al estado de vigilia, lo digo como testigo. Es decir, que algo tuvo que haber ahí para poder decirlo. Si no hubiese habido algo ahí que lo atestiguase, no podría decir que he dormido bien, no podría decir que no me acuerdo de nada. Esto demuestra que mientras se da el sueño profundo, hay un testigo. Hay un testigo que está en la forma de ¿qué? De conciencia, pero está una conciencia que no tiene calificación. Es una conciencia que actúa como testigo y no hay esta identificación con el cuerpo físico y sutil, ¿verdad? Entonces, no hay vikalpa. No hay vikalpa. Fijaros esta experiencia que tenemos una experiencia en las prácticas de yoga que se llama Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi. ¿Qué quiere decir Nirvikalpa? Que no hay diferenciación de ninguna clase. Por eso se pone el Nirvikalpa Samadhi como el estado, ¿verdad?, de meditación más profundo, con más concentración. La concentración ya se vuelve no solo en concentración de un punto, sino en la completa disolución del sujeto y del objeto. ¿Qué quiere decir sujeto y objeto? Que ya no está la mente activa,
que ya no no hay objetos de percepción, ¿verdad? Y desaparece durante un tiempo la diferenciación entre sujeto y objeto. Esto es lo que nos produce este asombro en Nirvikalpa Samadhi, ¿verdad? Pero es que lo mismo sucede en el sueño profundo. Es decir, que todas las noches entramos en Nirvikalpa Samadhi sin saberlo. La única diferencia es que en Nirvikalpa Samadhi, uno está consciente, pero es tal el grado de absorción que no hay diferencia, no hay dualidad. No hay dualidad, desaparece la dualidad en ese estado de completísima absorción. En el sueño tampoco hay vikalpa, por eso se dice nirvikalpa, no hay diferenciación, ¿verdad? Y por eso nos encanta. En realidad todos amamos Samadhi, nos encanta Samadhi. Se nos pegan las sábanas en la cama por este amor al Samadhi. Es tanto el amor al Samadhi, ¿verdad?, que es increíble, ¿verdad? Cuando ves a alguien, por ejemplo, ¿no os ha pasado a vosotros que vais en el avión o vais en un autobús y miráis al lado a la gente que se duerme y se duerme con la boca abierta? Es una cosa, no son conscientes de su cuerpo en absoluto, lo que hace la cara, los ronquidos que escuchan, ni siquiera los escuchan. Y no los escuchan, fijaros por esto, porque no hay identificación con el cuerpo físico ni con el cuerpo sutil. No escuchan sus propios sonidos, su propia sinfonía. Sin embargo, los que estamos despiertos sí que la escuchamos muy bien, ¿verdad? En este Nirvikalpa Samadhi ni siquiera uno escucha el sonido, no lo escucha. Tenéis ejemplos, quizás, de quienes estéis durmiendo en la cama, ¿verdad? Puede pasar una orquesta y por ahí no se despierta nadie. Sin embargo, los que somos un poco más sensibles, sí que lo escuchamos muy bien. Lo que nos sorprende es cómo no se pueden dar cuenta de que están roncando, ¿verdad? A veces viendo a estas personas que abren así, se quedan abiertas con la boca. El otro día venía en avión y había 2 holandeses que estaban roncando y con la boca abierta, pero más exagerado que este señor que sale aquí. Y digo, ¿y si les meto un poquito de miel en la boca? ¿Les meto algo? A ver qué hacen, una flor o algo. Dan ganas de hacer el experimento para ver qué sucedería, ¿no? Bien, pues este Nirvikalpa Samadhi del sueño profundo, ¿verdad? Cuando uno entra en Nirvikalpa Samadhi, si uno entra en Nirvikalpa Samadhi o en otro Samadhi, puede ser el Samadhi con diferenciación, Savikalpa Samadhi, en Savikalpa Samadhi sí que hay todavía diferenciación, no se ha llegado a obtener ese estado de no diferenciación. En Savikalpa Samadhi hay diferenciación. Sin embargo, el Vedanta nos dice que cuando uno llega a Nirvikalpa Samadhi, no hace falta que tampoco uno tenga Nirvikalpa Samadhi para entender esto. Con que haya tenido un estado de absorción en el que su personalidad se diluye, se hace más difícil de destacar o de separar el estado consciente del cuerpo, la zona de diferenciación entre la personalidad. Teniendo estos tipos de experiencias que son muy comunes, uno entiende que en ese estado uno es feliz, uno es más completo, se siente mejor, ¿verdad? Es una experiencia que es conducente a nivel experiencial para poder entender esto. Sin embargo, el Shastra dice, tú eres Nirvikalpa Samadhi. ¿Por qué dice que eres Nirvikalpa Samadhi? Porque cuando uno entra en este estado, cuando vuelve del estado, dice, ay, qué bien estuve ahí, estuve en Nirvikalpa Samadhi, estuve durante un rato en Nirvikalpa Samadhi. Sin embargo, eso no es lo que nos dice el Shastra. El Shastra dice que tú ya eres Nirvikalpa Samadhi. Tú ya eres Sat Chit Ananda. No que estés durante un rato en Nirvikalpa Samadhi. Eso es muy diferente. Esto es muy diferente y quiere decir que si uno se apega o se cree que la realización o la liberación es un rato en un estado de conciencia, no ha entendido lo que va a decir el Shastra, no ha entendido lo que va a decir el Vedanta. El Vedanta está diciendo que tú ya eres completo, pleno e ilimitado, independientemente de que estés en Samadhi o no. Y el Vedanta lo que trata es de hacernos abrir los ojos a esa realidad que no depende de un estado. Y que ese estado será bienvenido y será maravilloso y nos transformará, y nos hará más sutiles, pero no es el paso final. El paso final es verlo en todo momento, que la visión no se pierda porque no es un estado de conciencia, sino que es
una realidad que no depende de estados. El último sutra, Sutra 31, dice: Karana Sarira Habimani Atma Prajna Iti Uchate. Leemos juntos para ir acostumbrándose. Karana Sarira Abhimani Atma Prajna Iti Uchate. A este Atma, a este sí mismo, a este ser, identificado erróneamente con el cuerpo causal, se le llama Prajna. Se le llama Prajna. Ajna es el que no tiene conocimiento y Prajna es el que tiene conocimiento. En este estado, en el que hay indiferenciación total, se le llama Prajna. Bien. Último resumen de estos tres estados. Vemos que el Jagrat, el estado de vigilia, Swapna, el estado de sueño, y Susupti, el estado de sueño profundo, pues aquí vienen si tenemos los cuerpos físicos, sutil y causal activos. En Jagrat tenemos los tres cuerpos. En la experiencia de vigilia hay identificación o hay una presencia de los tres cuerpos. El cuerpo físico, Stula, el cuerpo sutil, y Karana Sarira siempre está presente. Karana Sarira es la causa o la razón de los otros dos cuerpos. En el estado de sueño tenemos presencia del cuerpo sutil. El cuerpo físico no estamos identificados con él. Y, por último, en el estado de sueño profundo tenemos presencia o activación de Karana Sarira, es decir, del cuerpo causal. Los otros dos no nos identificamos con ellos, no hay abhimana. Entonces, resumiendo y para finalizar este tema de los tres cuerpos. Cada estado nos proporciona un tipo de experiencia diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que subrayar? ¿Por qué traemos a colación este estudio de los tres estados? Vedanta no está interesado en hacer interpretación de los sueños, no es su fuerte, digamos, no es en lo que destaca. Usamos este análisis para ver que Atma, el ser, el sí mismo, está presente en los tres estados. Atención a esto, porque aquí está la cuestión. En el estado de vigilia, en el estado de sueño y sueño profundo, los tres se cancelan a sí mismos. Cuando entras en un estado, el otro se cancela. Eso quiere decir que, aunque se cancelen y sean diferentes, Atma, la conciencia y la existencia, están en los tres estados. De hecho, si Atma, si la conciencia no estuviese en ninguna de esas tres experiencias, no sería posible. Que la conciencia esté permite que se puedan dar el estado de experiencia, el estado de sueño y el estado de sueño profundo. Porque Atma ni duerme ni despierta, es como un ojo que no parpadea. Un ojo que no parpadea. Atma no es el que se duerme ni el que se despierta. Es como decir, los tres estados de experiencia es el que está despierto, el que está soñando y el que duerme profundamente. Atma no es ninguno de esos tres. Atención a esto. Sin embargo, sin Atma no es posible ningún tipo de experiencia, de esas tres experiencias. Y en esos tres tipos de experiencia, Atma está muy presente. Atma no es ninguno de esos tres tipos de experiencia, pero sin Atma esas tres experiencias no son posibles. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Atma es la conciencia, es una presencia. La presencia de esta conciencia está disponible y está presente en cada experiencia. Esto es lo que hay que entender. Lo demás son detalles. Yo, como un ser consciente, tengo una presencia de la conciencia en todo momento, cuando estoy despierto, cuando estoy durmiendo y cuando estoy en sueño profundo. Sin la presencia de esta conciencia, que es lo que soy en mi naturaleza, conciencia pura, sin la presencia de esta conciencia no es posible ninguna experiencia. Esto es lo que necesitamos entender, es decir, que este Atma, este yo, esta conciencia, no está sujeta al devenir, no va y viene. Sin embargo, los tres estados de experiencia van y vienen, se cancelan los unos a los otros.
Con lo cual, no son reales en el sentido de real puro, porque se cancelan, no existen siempre. Cuando hay uno, está el otro. Cuando está uno, no está el otro. Sin embargo, Atma está presente invariablemente en los tres. En los tres. Todo el tiempo. No desaparece, no se va a dormir. Este Atma que soy yo, que soy la presencia de esta conciencia, no es variable, es lo invariable. El yo, el ser, es lo que está presente todo el rato. Eso es lo que queremos destacar en este estudio, ¿verdad? En filosofía occidental podríamos decir que Atman es la sustancia y los tres estados son atributos incidentales o accidentales. ¿Qué quiere decir accidentales? ¿Qué quiere decir un accidente? Un atributo que tiene su base, que toma su ser en la sustancia. Esto es filosofía de Aristóteles. Para que un atributo se dé, para que un accidente se dé, tiene que existir en un sustrato, en una substancia. Si no hay sustancia, no es sustancia. La sustancia existe por sí misma, existe en los tres periodos de tiempo. Es lo que está invariablemente permanente en las tres experiencias. Esas experiencias son accidentales, no son intrínsecas a Atma. Atma no tiene esa experiencia en sí misma, porque si la tuviese duraría todo el rato. Sí, y sin embargo se cancelan. Se cancelan y no son, por tanto, permanentes, ¿verdad? Entonces decimos que Atma, al ser la sustancia, no puede ser afectado por un accidente. Un atributo no puede afectar a la sustancia. La sustancia es invariable, es inmutable, no tiene forma, no tiene variación, no tiene cambio. Este es el Atma, esto soy yo, pero me identifico con el cuerpo, con la mente, con los sentidos. Por eso dice que es una identificación errónea. Atma es diferente de ellos tres. Sin embargo, ellos tres necesitan de Atma para existir. Esto es lo que hay que ver aquí. Dice ahora, por último, que Atma, que la conciencia no es un estado. ¿Por qué dice esto? Porque hay algunos textos en los que dice que hay un cuarto estado que se llama Turiya. Turiya es entender esto. Turiya no es un cuarto de estado especial que trascienda Atma. ¿Cómo vamos a trascender Atma? ¿Cómo vamos a ir más allá del Atma? No se puede ir más allá del Atma. Es como si dijéramos a la vasija de barro, concéntrate mucho y llega a Nirvikalpa Samadhi. Y cuando llegues a Nirvikalpa Samadhi, trascenderás el barro. ¿Ves? No tiene ni pies ni cabeza. El barro no puede ser trascendido porque la vasija precisamente lo que es el barro. No va a entrar en un estado en el que vaya más allá del barro. Su esencia es el barro por dentro y por fuera. El peso de la vasija es el barro. Aquí la conciencia no es un estado del que vayamos a ir más allá. No hay más allá. Si todo lo que hay es Atma. Si los tres estados son posibles gracias a Atma, a este ser consciente que es de la naturaleza de conciencia y plenitud. Por lo tanto, hay una superposición de los tres estados en Arma. Ahí he puesto Arma, se me ha ido otra vez la T. Arma podía ser en andaluz. Mi Arma, mi Atma, ¿verdad? Mi Atma. Hay una superposición de los tres estados. Por eso se dice que uno se identifica en el estado de vigilia y dice, soy el que está despierto. Cuando se identifica con el cuerpo sutil, dice, soy el que sueña. Y dice Vedanta que no, que es una superposición superpuesta sobre Atma. No estamos viendo claramente lo que son los accidentes, los atributos y lo que es la sustancia. Esa sustancia es la que tengo que reclamar. Esa sustancia es la que no veo ni la que tengo ni idea de ella, porque no me han hablado de ella. Lo que está haciendo Vedanta es traerme a colación a algo que ya soy, pero que no le presto atención, y que es este ser. Heidegger, en la filosofía, el tronco de su filosofía, se llama la filosofía del ser, porque dice que antes de que las cosas sean algo, primero tienen que ser, antes de que sean algo, y dedica el grueso de su filosofía al ser, porque dice que en la filosofía se ha dedicado a expandir lo que es algo, lo que ya es, y sin embargo no se ha fijado en este ser, en esta sustancia. Heidegger se parece mucho al Vedanta. De hecho, dicen algunos
que tomó parte de su contenido del Advaita Vedanta. Heidegger sabéis que es uno de los filósofos modernos contemporáneos más importantes. Más cosas de aquí, por último. No, con esto yo creo que ya lo hemos terminado. Los 3 estados son las 10:40. Bueno, lo vamos a dejar aquí ya. El próximo día empezaríamos con las 5 envolturas, los cosas, los pancha cosas, que sería el siguiente modelo a usar. Bien, voy a apagar la presentación y abro el canal. Muy bien, pues a partir de ahora el micrófono es vuestro, podéis preguntar las dudas que hayáis tenido, cuestiones que tengáis, podéis ahora hacerlas. Claro. ¿Te oye? A ver quién está hablando, que no lo veo. Alberto. Alberto, sí, dime. Mira, cuando has hablado de conciencia, no es un estado, no está más allá de Atman. Un poco de jaleo con la palabra conciencia, porque yo sé que a veces que el yoga no sé dónde la sitúa bien. Para mí es una palabra muy resbalosa, que está muy de moda, lo de tomar conciencia o lo de sobre tu conciencia. Es una palabra que siempre es mejor usar consciencia y ahí identificar con consciencia o algo así sería suficiente para saber de qué hablamos con la palabra conciencia. Cuéntame algo de la conciencia, porque no tengo nada claro dónde se sitúa o cómo se coge eso entre consciencia y Atman. ¿Hay algo? ¿Se mete ahí? ¿O algo he oído yo también de esto? Vale. Bueno, hay 2 cosas. Una sería como la diferenciación lingüística, semántica de conciencia y consciencia. Vemos que conciencia, sin la S, conciencia, normalmente suele hacer referencia a la cuestión de la virtud, a la moral. Uno tiene conciencia sobre sus actos morales y por lo tanto eso se podría relacionar con el Dharma, es decir, que uno tiene conciencia del bien y el mal. Eso se llama conciencia. Pero también se usa en el sentido de consciencia. De hecho, son intercambiables. Esto es una pregunta muy común. Yo se lo he preguntado a una persona que es miembro de la academia y me dijo que son intercambiables. Es decir, que se pueden usar intercambiablemente. Yo al principio usaba mucho consciencia, pero desde lo que me lo dijo esta persona, lo uso indiferenciadamente. Si quiero hacer referencia a algo como la virtud moral, entonces digo conciencia. Tengo conciencia del bien y del mal. Ahí no diría tengo consciencia. Sin embargo, para referirnos a chit, que es la palabra sánscrita original, chit significa consciencia. Pero podríamos decir conciencia también. En cualquiera de los casos, lo que viene a referir es que Atma es el ser. El ser. Yo mismo, como hemos dicho otras veces, el menda, aunque nos parezca un poco extraño. El yo es conciencia, existencia y plenitud. Sat, Chit y Ananda. Entonces, este Atma es Chit. No es que Chit, la conciencia, sea un atributo de Atma. Es que es 100% Chit. ¿Por qué? Porque Atma es un ser consciente. Yo soy, en primer lugar, un ser consciente. Antes de que sea algo, tengo conciencia. La conciencia es el primer modo que se me presenta a mí de ser en el que puedo percibir el mundo. Si no tengo conciencia, no puedo percibir el mundo ni puedo tener experiencia del mundo. En cada percepción hay consciencia. En cada pensamiento hay consciencia. En cada experiencia hay consciencia. Entonces, no es que sea una segunda cosa o una cosa aparte o que está en algún sitio. Es que soy conciencia. Soy yo, no un ente trascendental.
Yo, Óscar, yo, Alberto, somos consciencia. ¿Te ha quedado más o menos claro? ¿O? Sí. Sí, con la identificación casi igual, pues ya queda resuelto. Es lo ¿Sí? mismo. Conciencia que conciencia a nivel un poco filosófico de hablar es lo mismo. Y ya está, queda solucionado. ¿No? Es así. Yo quería preguntar, o bueno, que obviamente a lo mejor un niño no puede ser consciente. Un bebé, un niño de 3 años, de 5 años, no es consciente, ¿no? Un niño bebé sí es consciente. Un bebé sí es consciente. Un niño de 3 años, de 5 años, actúa, pero no tiene la conciencia que podemos tener un adulto. Vale, te oía un poquito mal, vale. En este caso, si nos referimos al término conciencia en el sentido de la virtud moral, el niño pequeño todavía no sabe distinguir muy claramente el bien y el mal, porque tiene que desarrollarse, tiene que formarse. El bien y el mal existen de manera inmanente, como si dijéramos grabados en el corazón de todos. El bien y el mal no es algo que se aprende, sin embargo, cuando se es pequeño, uno tiene que desarrollarse físicamente, orgánicamente, fisiológicamente, para que pueda usar esas facultades. Entonces, aunque se le considere persona y sea una persona consciente, consciente desde luego es. Una cosa es consciente, en este caso sí que hay que diferenciar. Aquí decimos que una persona tiene conciencia, el niño pequeño tiene conciencia, pero todavía no sabe manejarse bien en hacer esas distinciones porque su facultad racional, su facultad intelectual no está madura. Entonces necesita de una facultad racional, discursiva, intelectiva, para poder hacer uso de esa conciencia que ya tiene impregnada en sí mismo y que va a saber distinguir lo bueno de lo malo. Luego, ¿tiene conciencia? Claro que tiene conciencia en el sentido de chit, en el sentido de ser un ser consciente, claro que lo es, porque si no, no tendría cuerpo sutil ni tendría una facultad que le hace reflejar la conciencia, es decir, que todos somos seres conscientes, pero la facultad racional de discernimiento se va desarrollando hasta que tiene pues, 8, 9, 10 años, lo que tenga para poder ser consciente y responsable de sus deberes, de sus obligaciones, de su dharma, ¿verdad? Entonces, Oscar, con tu exposición que has hecho ahora, también quiere decir que puede haber adultos, bueno, lo hay, yo también en algunos momentos puedo no discernir y no ser consciente. Sí, vamos a ver. Aquí estamos hablando de conciencia, de la virtud moral. Nos olvidamos del término chit, que es lo que estábamos tratando hoy. Si traemos a las preguntas la virtud, eso es otro tema separado, pero eso es un tema que va por otra parte. Que uno pueda transgredir su dharma, su facultad de discernir el bien y el mal, eso es otro tema. Claro que lo podemos transgredir porque tenemos libre albedrío. Podemos saberlo, podemos saber conocer el bien y el mal y nos da exactamente igual, nos lo saltamos. Sin embargo, eso es otro tema que aquí no estamos viendo hoy. Sí, se puede transgredir, lo transgredimos todo el rato, pero eso es otro tema que tiene que ver con el yoga, tiene que ver con la virtud moral, tiene que ver con la lección del bien y el mal y del dharma. Lo que tratamos aquí de ver hoy es que Atma está presente en los tres estados de conciencia, en las tres experiencias y que es diferente de ellos, es el testigo de las tres. Eso es el tema de hoy. Antonio. ¿Se me oye? Sí. Vale. Esta pregunta que voy a hacer quizás no tenga mucho que ver con la clase de hoy en particular y sí con todo el conjunto, ¿no?, de lo que estamos viendo hasta ahora. Y es muy sencilla. Es ¿qué papel juega la meditación, de la que, por cierto, no hemos hablado nada
en el Viveka? ¿Qué papel juega la meditación en Viveka? Eso es. ¿Esa es la pregunta? Esa. Vale. De momento, en este curso no hemos hablado de la meditación porque no ha salido. No ha salido nada de meditación y nosotros nos estamos ciñendo a los sutras y hablamos los temas que van saliendo en los sutras. Es decir, que no ha salido esta palabra, ni su significado, ni su importancia. De hecho, dentro de las calificaciones y del estilo de vida que ha citado muy brevemente en el Adhikari, en el Mumuksu, tampoco nos ha dicho cómo desarrollarlas, porque este libro, al ser una síntesis, pues no se puede entretener o desarrollar todos los aspectos. Si queremos saber lo que es la meditación, podemos ir al capítulo 6 de la Bhagavad Gita o otros textos. En este texto aquí no dice nada. Aquí ha hablado de Viveka, pero Viveka, en este sentido, hemos visto que es un discernimiento hecho con el intelecto para diferenciar qué son ciertas cosas. Es decir, que es una facultad intelectiva de discernimiento en lo que diferenciamos una cosa que aparece mezclada con otras. En este caso, en el caso que estamos viendo de los prakriyas, el discernimiento es saber discernir que Atma está presente en los tres estados, pero que no es ninguno de ellos. Que es el testigo, pero que no es ninguno de ellos. Ese es el discernimiento. ¿Con qué se discierne eso? Con el intelecto. ¿En qué nos ayuda la meditación? A reflexionar y a asimilarlo. Es decir, que uno primero lo escucha y mañana por la mañana, cuando haga su meditación, reflexiona sobre ello, piensa sobre ello. Meditación puede ser usado en varios términos, pero muchas veces quiere decir reflexión, es decir, con pensamiento, que uno piensa sobre lo que ha dicho el sastra, que uno piensa sobre lo que le ha dicho el maestro. Hay una meditación con pensamiento, hay objeto de pensamiento, ¿verdad? Entonces, la meditación, que en este contexto de Vedanta se suele usar la palabra nididhyasana, quiere decir asimilación. Asimilación de lo que he escuchado, de lo que he pensado, lo tengo que traer a mi vida y hacerlo carne y hacerlo realidad. Si no hay meditación, no hay nada. O sea, si no hay meditación de lo que dice el sastra y lo que dice el maestro, no se nos hace nuestro. Se nos queda como una información, como leemos el periódico. Decimos, Atma es diferente de los tres estados. Atma está presente en todas las experiencias. Sin embargo, Atma no depende de las experiencias. Imaginamos que escuchamos eso. Y decimos, ¡ay, qué bien! Pero no meditamos, no reflexionamos sobre ello, nos hemos quedado en la casilla de salida. Es decir, que uno tiene que meditar constantemente. De hecho, la vida de un sannyasi, la vida de un monje, la vida de un swami, se basa en hacer todo esto, en hacer esto todo el rato, hasta que uno lo asimila y se hace su naturaleza, hasta que uno lo ve como cuando ve con los ojos. Por eso dijimos que el Vedanta era un pramana que sirve para ver hasta que se hace realidad, hasta que actúa como si fuesen los ojos. Hasta que no veamos como si fuesen los ojos, nos falta asimilación, nos falta meditación y nos falta destruir las dudas a través de la exposición y del pensamiento y de la reflexión. Antonio, sí. No, nada. Ya estoy de acuerdo. La meditación es un tema muy importante que aquí no va a tratar mucho, aquí va al grano. ¿Por qué va al grano? Pues porque parece que Shankara, pues estas cosas ya se sabían, se daban por hecho. ¿Y por qué se daban por hecho? Porque si vives con tu maestro, si vives en un entorno religioso, espiritual, todos estos detalles están en el ambiente pululando. Cuando no tenemos acceso a un maestro ni a una comunidad espiritual, pues nos perdemos todos los detalles. Claro, no sabemos cuándo se medita, cómo se medita, dónde se medita, qué significa meditación. Entonces, cuando vivimos en una comunidad espiritual, todo esto forma parte del día a día. Entonces, a Shankara parece que esto le es obvio, no nos dice nada en qué consiste esta meditación, sino que va al grano del discernimiento puro. Es decir, que por eso también dice, al que ya esté maduro
esto se le dice y se ilumina directamente. No le hace falta estados intermedios, porque no hay un estado intermedio. Es decir, que Atma es ya pleno, es ya ilimitado, y no lo voy a hacer yo ilimitado. No lo voy a hacer yo ilimitado con una meditación. No voy a convertir Atma. Atma no va a ser el producto de mi meditación, sino que la meditación servirá para ver lo que ya es, para aclararme lo que ya es, pero no para producirlo a través de una experiencia específica. Esa es la diferencia. Pues más dudas o más preguntas que pueda yo buenamente responder. Hugo, últimamente te veo muy callado. En el otro curso preguntabas más. No, lo que pasa es que, como tú decías ahora, voy reflexionando y voy tratando de asociar ideas. No, lo que pensaba ahora, que un poco también haciendo referencia al que comentaban, ah, es como que lo voy viendo mucho, creo que lo voy entendiendo, pero no lo voy viviendo. Yo habitualmente, entre comillas, sí, por ahí voy leyendo cada día y cada día reflexiono, una característica mía, pero no es un entorno espiritual, por decirlo de un modo. Yo lo puedo hacer espiritual, pero no vivo en un entorno espiritual. Con lo cual, si vas poniendo fecha para mayo o junio de hacer un retiro, pues me vendría muy bien. Pues ahora que lo dices, os iba a decir que el 26, 27 y 28 de junio viene uno de los swamis más cercanos a Swami Dayananda, aquí a Madrid, y nos va a dar un retiro de Vedanta esos 3 días, intensivo. Es un swami que el año pasado, cuando Swami Dayananda estaba enfermo, lo sustituyó él mismo. Entonces es una como mano derecha de Swami Dayananda. Si podéis apuntaros y podéis estar cerca de él y en esos 3 días tiene la ventaja de cuando uno hace este tipo de cursos y está inmerso en ese tipo de enseñanza, pues sucede que esa diferencia entre lo que he escuchado y mi vida se diluye un poco y se hace más cercana. Es verdad, lo que acabas de decir tú es un problema totalmente común a todos. Entendemos, pero no lo vemos tan claramente luego en nuestra vida diaria. Ese es el problema quizá más común entre todos los buscadores, que eso no lo vivimos. No lo vivimos porque hay parece que una falta de entendimiento claro entre lo que nos pasa y lo que hemos estudiado. Lo que hemos estudiado, lo que escuchamos, lo que meditamos, no es una teoría sobre nosotros, habla de nosotros, somos nosotros. Sin embargo, ahí sí que es verdad, esa diferenciación, ese escalón entre cómo lo vivimos, pues eso es la vida de yoga. Ahí hemos visto al principio, en el curso de Introducción a Vedanta, un par de días el tema del yoga. Toda la Bhagavad Gita habla de esto. El tema de la Bhagavad Gita ayuda más a ver cómo integramos en nuestra vida, cuál es la actitud correcta, cómo hemos de ver y tomarnos las cosas, todos los aspectos y valores de cómo implementarlos. Eso es la vida del yoga. Vedanta es una visión. Vedanta es una visión. Y yoga es práctica, pero no en el sentido de ponerse a practicar solo asana y pranayama. Asana y pranayama forman parte del yoga, pero el yoga es un estilo de vida. Y ese estilo de yoga hay que implementarlo, hay que practicarlo, ¿verdad? Entonces, parece que hay una distancia entre la vida secular y la vida espiritual, ¿verdad? Están como separados. Pero esa es precisamente la forma de integrarlo. En el Karma Yoga uno madura e integra esto. ¿Por qué se da esa distancia? Porque no hay una comunidad donde vivirlo. Los cristianos lo tienen más fácil en este sentido. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, van a misa y en misa es un acto de socialización en el que ves a gente, hablas con gente, se hace un acto participativo en el que se pone en común y los actos y las enseñanzas. En el tema de cuando tratamos otras religiones, nos falta mucho
esta socialización, este aspecto comunitario, esta integración. Esto yo encuentro que cuando uno va a esas comunidades le ayuda en cierto modo. Sin embargo, no es necesario. No todo el mundo tiene ese problema. No todo el mundo tiene ese problema. La gente lo escucha, lo ve y lo asimila en su vida. Es decir, que no todos lo tenemos, pero sí que es verdad que los aspectos del satsang, los aspectos de preguntar directamente, no aquí en una pantalla, porque en una pantalla se pierde el 80%, no tienes que ver a la persona que está delante tuya, en carne y hueso, no tiene nada que ver la energía que desprende una persona cuando te sientas delante de Dayananda que cuando lo ves en YouTube. Por eso dice Dayananda que YouTube es lo peor que ha podido pasar. ¿Por qué? Porque se pone... No, lo dijo otro día. Dice, YouTube es lo peor que ha podido pasar a Vedanta. Porque crees que viendo YouTube entiendes algo y sustituye a un profesor y sustituye al esfuerzo que hay que hacer para estudiar y para la práctica del Karma Yoga, y se cree uno que ya con eso vale, y no vale. No vale. Entonces, claro, es una forma muy iniciática, inicial, para hacer accesible esto, pero no es sustituible de tener el contacto presencial con este maestro y con la comunidad. Por eso, pues estamos aquí con formas intermedias de acceso, que no son completas. Pregunta, no sé si es un swami o esta persona que viene a dar la charla, ¿será en español o en inglés? Él es hindú, claro, habla inglés, entonces habrá traducción simultánea con una persona que ya hemos hablado con ella, es un muy buen traductor y estudiante de Vedanta, indólogo y demás. O sea que sí que habrá traducción. Sí. Vale. Bueno, ya me iré planificando. Gracias. Pues señores y señoras, pues ha llegado la hora de despedirnos y despedimos, si queréis, con el mantra de agradecimiento, que os lo enviaré para que lo sepáis pronto. Vamos a cerrar. Palmas enfrente del pecho. Inhalamos. Purnamadah Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Gracias a todos. Que tengáis buen fin de semana, buena semana, y que estudiéis mucho y hagáis los deberes. Bueno, pues nada, buenas tardes.